Listo. Oremos. Señor Jesucristo, en tu palabra, por amor, nos adviertes contra el peligro de estancarnos en nuestra vida espiritual, de tomar por dado tu amor, tu perdón y la gran bendición de la salvación que tenemos en ti. Nos adviertes eso para nuestro bien, porque tú nos conoces, sabes que tenemos una naturaleza pecaminosa, sabes que el diablo sigue rodeándonos y tentándonos, y quieres guardarnos en la fe como tuyos, ahora y para siempre. Entonces pedimos que bendigas nuestro estudio de tus palabras esta noche. Son palabras un poco duras, pero necesitamos escucharlas y que nos bendigas mientras nosotros escuchemos el amor en tus palabras esta noche. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poco sobre las lecturas del domingo y el tema del culto del domingo. Aquí tengo en la pantalla el comentario a los propios. Y en este comentario a veces tienen series, vamos a decirlo así, series. Ven una conexión entre las lecturas del Evangelio por varios domingos seguidos. Entonces recomiendan una serie. Y estamos para este domingo comenzando una nueva serie. La serie se llama Las palabras de Jesús nos confrontan con verdades desafiantes. Verdades desafiantes. Y todas estas lecturas del Evangelio, por lo menos, son de Lucas entre capítulos 9 y 17. Y esa es la parte de Lucas donde Jesús está tomando un camino muy largo y despacio hacia Jerusalén. Y mientras va acercándose a Jerusalén, su tono empieza a cambiar un poco porque es más urgente que la gente escuche y cree antes de que él muera y resucite, ¿no? Bueno, entonces el tema que recomiendan para este domingo es un versículo de la lectura del Evangelio. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esas palabras de Jesús nos desafían porque decimos, no, no es así, los primeros son los primeros y los últimos son los últimos. Pero no, Jesús dice que en el reino de Dios algunos que son primeros serán últimos y otros que son últimos serán primeros. Y vamos a explorar el significado de eso en la lectura del Evangelio para hoy. Pero sí, veamos las lecturas. Tenemos Lucas 13, eso es lo que vamos a estudiar y para preparar un sermón a base del Evangelio. También Isaías 66, versículos 18 al 24. Y vamos a leer esos versículos juntos para ver qué dicen. Y Hebreos capítulo 2, versículos 18 al 24. Así que primero vamos a Isaías. Aquí estamos, Isaías capítulo 66, versículos 18 al 24. Esto es lo último de la profecía de Isaías. Entonces vamos a leer esto juntos. Juan, ¿nos puede ayudar con leer versículos 18 al 21? Y luego Nimia, si puede ver, si logra ver para leer versículos 22 al 24. De Lucas Sí, estamos en Lucas no, estamos en Isaías, perdón. 13. Isaías Lucas 3. capítulo, no, estamos en Isaías capítulo 66. Esta es la primera lectura para el domingo. Vamos a leer esta y la segunda lectura y luego vamos a también estudiar el Evangelio juntos. Pero Juan, si podría comenzar leyendo 18 al 21 aquí. Sí, hermano. La palabra de Dios dice así en el versículo 18: yo sé bien lo que hacen y lo que piensan,
Pero ha llegado el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo pondré una señal entre ellos, y a los que sobrevivan los enviaré a las naciones. Los mandaré a Tarsis, Put y Lud, naciones expertas en el manejo del arco, a Tubal y a Javán y a las costas lejanas que nunca supieron de mí, ni vieron mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones los harán venir para que se presenten ante mí como una ofrenda. Vendrán hasta mi santo monte de Jerusalén en caballos, carros, literas, mulos y camellos y portando utensilios limpios de la manera en que los hijos de Israel traen sus ofrendas a mi casa. Yo, el Señor, lo digo. Y digo también que algunos de ellos los tomaré para que sean sacerdotes y levitas. Ahora el 22 al 24. ¿Nimia puede ver para leer? Aquí tengo mi Biblia porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de manera de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos en esta profecía, Isaías está viendo el futuro y él ve el recoger de los gentiles, de las naciones, al reino de Dios. Lo describe como hay creyentes que van a las costas, a Ay, las por otras favor, cierrame la naciones puerta. y comparten el mensaje de la gloria del Señor allá y luego ellos vuelven a Jerusalén. Pero no estamos hablando de un Jerusalén físico con esto, estamos hablando de la iglesia. O sea, esta es una descripción de lo que sucede en el Nuevo Testamento y ustedes y yo somos parte de eso. O sea, de el pueblo de Israel, donde hizo Jesús su ministerio, salieron y empezaron a compartir en todas las naciones hasta alcanzar a nosotros también. Entonces, la iglesia se describe así, pero al final vemos que también, aunque nosotros vamos a tener vida eterna, como describe, también hay otros que se rebelaron contra Dios, que van a tener muerte eterna. Entonces se describe el resultado final de la obra redentora de Cristo. Y hay una conexión entre esta lección y la lectura del Evangelio, porque Jesús también habla del resultado final de la obra redentora de Cristo. Él lo describe en términos un poco diferentes, como una casa con una puerta estrecha y algunos van entrando y luego se cierra la puerta y algunos se quedan afuera, pero está describiendo lo mismo, la salvación de los creyentes y la condenación eterna de los incrédulos. Entonces, en esta sección, como vemos, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Pues los gentiles eran los últimos en el sentido de que Dios normalmente no enviaba sus profetas a ellos, sino a Israel. Muchos de ellos no tenían nada de conocimiento de Dios ni de su palabra, de la promesa del Salvador. Pero Isaías está describiendo un tiempo cuando ellos, los últimos, serán los primeros, porque va a llegar el Evangelio a donde ellos y ellos van a creer y ser salvos. Sin embargo, en este capítulo, un poco antes, él habla de que muchos judíos
porque eran primeros. O sea, ellos tenían la ley, tenían las promesas del Salvador. Dios enviaba a sus profetas a los judíos. Muchos de ellos iban a quedar fuera. Iban a ser los descritos al final, que se rebelaron por su incredulidad, por su incredulidad. Entonces ahí, la primera lectura, una conexión entre eso y el tema para el culto. Ahora vamos a la segunda, Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. ¿Alguien sabe el contexto de la carta a los Hebreos? ¿A quién fue escrito la carta a los Hebreos? Sí, Abraham. Excelente, Manuel, por favor. Sí, creo que fue escrita a creyentes judíos esparcidos que estaban en persecución y eran susceptibles, ¿verdad que sí? A los ataques y ese tipo de cosas de los que perseguían a los cristianos. Ok, excelente, excelente. Sí, y yo pensé que iba a contestar, fue escrita la carta a los hebreos. Eso sería correcto también. Pero eran, sí, creyentes hebreos, o sea, eran judíos, pero llegaron a creer en Cristo como su Salvador. Pero ahora bajo persecución, en este entonces, el judaísmo era una religión legal bajo el imperio de Roma. El cristianismo no. Entonces, la tentación para ellos, siendo perseguidos por su fe en Cristo, era volver al judaísmo. Y si hacen eso, esta carta les advierte que ellos, aunque eran primeros, porque tenían fe salvadora en Cristo, si hacen ese cambio y vuelven, dejan a Cristo, vuelven al judaísmo y van a terminar últimos. Entonces, esta parte de la lectura tiene que ver con eso y es bueno conocer el trasfondo antes de leerlo. Podemos leer versículos 18 al 24. Isidro, buenas noches. Isidro, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Bien, gracias a Dios. Igualmente. ¿Está usted en una posición que nos puede ayudar con la lectura? Claro, sí. Excelente. ¿Podrían leer versículos 18 al 21? ¿Cuál? Listo, pastor. Yo le leo. Bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice Hebreos de 18 al 21. Dice, ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Amén. Excelente. Yo continúo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que en esta sección él está describiendo dos montes, pero son dos montes figurativos. El primer monte que está describiendo es el monte Sinaí, y eso lo utiliza para representar el judaísmo de ese entonces. Los judíos pensaban que podían salvarse por cumplir la ley.
y describe ese monte así como la Biblia lo describió, en términos de miedo, de la ira de Dios. Porque eso es lo que les espera si vuelven a eso. Nadie puede salvarse con obras de la ley. Solo espera el juicio de Dios, alguien que piensa así. Él compara ese monte con el otro monte, el monte Sión, la celestial Jerusalén, que es una referencia a la iglesia de todos los creyentes, ¿no? Entonces ahí lo describe a ese monte en términos de gracia, de la gracia que nos ha salvado, que es una sangre que habla mejor que la de Abel, o sea, la sangre de Jesús que clama para nuestro perdón. El mediador Jesús del nuevo pacto, de Dios olvidando nuestros pecados, los primogénitos que están inscritos en los cielos, está recordándoles, miren las bendiciones que tienen en Cristo. Están en este monte, no vuelvan al otro monte, solo para esperar el castigo de Dios. Sí. Muy bien, ok, hasta ahí. ¿Cuáles preguntas tienen sobre las primeras dos lecturas y cómo se conectan al tema del culto? A ver si estoy bien, hermano. En el Adelante. versículo 24 dice a Ujú. Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, y en Lucas, ¿verdad? Habla de que Jesús es la puerta estrecha, es Ujú. por donde podemos entrar. Ahí es donde, bueno, concuerda este pasaje bíblico con el texto que vamos a estudiar. Sí, esa es una conexión, es una conexión. Para conectar un poco más, a lo mejor podríamos decir en términos del Evangelio, el autor a los Hebreos está diciendo, ustedes están entrando por la puerta angosta a la mesa donde está el banquete del reino de los cielos. O sea, ustedes tienen fe en Cristo, están en el monte Sión, no vuelvan a salir por esa puerta. O sea, no vuelvan al judaísmo. Ujú. Entonces, es una advertencia semejante a lo que está diciendo Jesús. Hagan todo esfuerzo para entrar por la puerta angosta. Ellos estaban en peligro de no entrar por esa puerta. Y está tanto mostrándoles con una advertencia como con las bendiciones que tienen en Cristo, para animarles a seguir en el camino de Jesús. Muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre estas lecturas? Sí, a veces las conexiones entre las lecturas es un poco más fácil de ver. En este domingo no tanto, pero si tienen más preguntas sobre eso, el comentario sobre los propios hace muy buen trabajo de conectarlos en esos párrafos de explicación de cada lectura aquí. Muestran la conexión y eso podría servir para reforzar lo que hemos visto hoy. Bien, vamos a pasar entonces al Evangelio y esto lo vamos a estudiar un poco más en detalle. Lucas, capítulo 13, y estamos casi al final del capítulo. La puerta estrecha. Entonces vamos a seguir el ritmo que aprendimos en el curso El Sermón Sencillo, que primero oramos, luego vamos a leer detenidamente el texto y hacer preguntas. ¿Cuáles preguntas surgen del texto? Y después vamos a usar las preguntas de las 4C un poco profundizadas para ayudarnos a entender el texto también. Bien, a ver, Manuel, ¿podría hacernos el favor de leer estos versículos? ¿Está en buena posición para leer? Abraham, discúlpame,
Me pasó igual que la otra vez. Tuve que salir de emergencia a comprar unas pastillas, una inyección, Ah, perdón, para un familiar que tengo enfermo y ando en el vehículo manejando. no Eh, se preocupe, no se sí, preocupe. Tenemos pero a voy llegando a casa en unos minutos, estoy llegando a casa. ok, está bien. Tenemos a otros lectores dispuestos. ¿Qué tal si Juan y Nimia nos ayuden otra vez? Juan podría leer versículos 22 al 26 y luego Nimia terminar 27 al 30. Claro que Ya sí, como en hermano. cinco minutos. Adelante, Juan, adelante. La puerta estrecha. En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto a el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir, hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. ¿Hasta ahí, Nimia, hermano? sí, hasta ahí, excelente. Nimia, ¿puede continuar? Perdón, su micrófono está en mudo, Nimia. ¿Puede prender el micrófono, Nimia? No le escuchamos. Ahí Ya, está. ahora sí. Pero os dirá, os digo que no se demande, ay Dios, no se de grande de donde soy, apartado de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay posesiones postreros, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Ok. Y ahí en ese último versículo vemos el tema para el culto, ¿no? Am, entonces, sí, ya habiendo leído eso, ¿cuáles son algunas preguntas que surgen de inmediato cuando leemos el texto? ¿Qué debemos investigar un poco más? La pregunta que le hacen a Jesucristo, ¿no? Mm, ¿Quién se salvará? ujú. Son pocos los que se salvan, sí. Es muy interesante que Jesús casi no contesta la pregunta. Más bien les cambia, en vez de preguntar, son pocos los que se salvan, Jesús dice, la pregunta más importante es, ¿te vas a salvar tú? Y entonces asegúrate de eso. Y eso es lo que está diciendo en esta parábola, digamos decir. ¿Qué, qué otras preguntas surgen? Bueno, Sí, porque ahora, él allí les dice esforzados, Ujú. ¿verdad? Sí, Esforzados. Y hasta hoy, pues, debemos esforzarnos para cuando ya tenemos, pues, hemos sido salvados por su gracia,
No por eso debemos olvidar de la palabra, la oración, llenarnos cada día para ir aprendiendo de Yo su sé que no son palabra. ustedes. Y ¿Qué? muy buena observación, Nimia. Esa pregunta surge también, o sea, el resto de la Biblia deja muy en claro que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin Sí, embargo, Cristo aquí dice, hagan todo lo posible, esforzaos. Entonces, creo que un reto en un sermón a base de este texto será no dar la impresión que es ese esfuerzo que nos va a salvar. Es un esfuerzo necesario en la vida del creyente por las razones que usted mencionó. La fe viene de la palabra, entonces debemos enfocarnos en leer y escuchar y estudiar la palabra. La fe se pone en peligro cuando uno no lucha en contra de tentación, cuando uno empieza a rendirse al pecado otra vez. Esa es una lucha y necesitamos esforzarnos en esa lucha, si no ponemos en peligro nuestra salvación. Pero de eso no depende la salvación. La salvación depende de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, sí, va a ser un reto en este sermón. No da la impresión que nuestro esfuerzo nos salva, pero esa es una pregunta que surge al leer este texto, ¿verdad? ¿Qué significa hacer todo lo posible para entrar por la puerta angosta? Manuel había levantado su mano. ¿Cuál pregunta surge cuando usted lee el texto, Manuel? Sí, ahora al final de 24, cuando dice esforzaos, porque muchos podrán y luego no, no podrán. Déjame ver cómo es que dice. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Ujú. Sí, sí, ¿cuál es la pregunta que tiene sobre eso? O sea, cuando habla de que muchos procurarán, pero dice no podrán, o sea, ya no habrá chance, no habrá oportunidad. La pregunta, y estuve leyendo mucho sobre eso, pero quizás para comentar por qué, por qué ya Jesús da como un no rotundo o sea, no hay vuelta atrás. Muchos procurarán y no podrán, es un no absoluto. No. Sí, sí, esa es una pregunta que me surgió a mí también. Ellos están tratando de entrar, o sea, quieren ser salvos, pero Jesús dice que no van a poder. ¿Y por qué? ¿En qué fallan? O sea, eh, y bueno, en estas palabras, en esta lectura, Jesús no explica explícitamente en qué pero fallan, pero podemos ajá. pensar en ejemplos de otras partes de la Biblia, ¿no? Nini, ¿a qué iba Y a comentar? ya a que, por ejemplo, ya habrá pasado el tiempo de la gracia. A lo mejor tuvieron su tiempo y no le prestaron atención al evangelio. Entonces, ahora cuando ellos quieren, no, ya no hay chance. Y es como que el que muere en pecado, bueno, ya en la Iglesia Católica es la que enseña que con los rezos, para aclarar el camino del muerto, pero nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, que Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, sabemos que eso no es verdad, que la salvación está en el tiempo de la gracia, es por la gracia de nuestro Señor que podemos ser salvos, que Él ¿Eh? nos alcanza, que Él nos llama y obedecemos a su voz. Sí, sí. Am, Esa es una posible razón, pero parece que estas personas querían salvarse aún antes de cerrarse la puerta, simplemente no podían entrar por la puerta angosta. Entonces yo creo que hay otras razones bíblicas también. Esa es una, que desperdiciaron su tiempo de gracia, sí, ¿Sí? echaron a perder. Desperdiciar, Ahí, desperdiciaron su tiempo de desperdiciar. gracia. Ujú. Pero hay otras razones también que podemos decir a base de la Biblia. Manuel, por favor.
Sí, también Abraham creo que una de las razones cuando dice muchos querrán y no podrán, guiándonos por el texto bíblico, Ujú, habla incluso, a mí me encanta eso de la Biblia, la precisión de la Biblia es algo maravilloso porque cuando la Biblia dice procurad entrar por y utiliza el singular, no ujú. habla de las puertas. Y algo que me llama mucho la atención, quizás, aunque como dice, Jesús no dice específicamente por qué, sin embargo, ahí podemos utilizar el resto de las escrituras para mirar que muchas personas han fabricado puertas, han fabricado métodos, han fabricado sus propios caminos. O sea, muchas personas como creen que son salvos por obra, como creen que son salvos por hacer o dejar de hacer. Entonces, cuando la gente se esfuerza, no importa cuánto sea y el tiempo que sea, si no están en la puerta, si no entran por la puerta estrecha, pues nada valdrá la pena. Y es lo que comentabas ahorita con la lectura a los hebreos. Creo que encaja perfectamente con esto y podría ser una razón por la que muchos, aunque se han esforzado en su propia fuerza, en sus propios méritos, no van a poder entrar porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras. Gracias por compartir eso. Sí, esta parte, la puerta angosta, nos recuerda, nos lleva a la mente las otras palabras de Jesús en Juan, donde Él se llama el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O donde Él dice, yo soy la puerta para el rebaño. Entonces, los pastores tienen que pasar por esa puerta, no hay otra entrada. Entonces, sí, sí, es muy bíblico eso. Y porque algunos van a que tratar de entrar, pero no pueden. Algunos hasta que se creen cristianos, se llaman cristianos, realmente están tratando de entrar por otra puerta. Muchas veces es la puerta de las obras, ¿no? Yo creo que en el comentario a los propios se mencionó que este, la imagen mental de alguien tratando de entrar por una puerta muy angosta con todas sus buenas obras en sus manos y no va a caber. No va a caber en eso. O alguien más tratando de entrar por el prestigio de su nombre o para los judíos era, pues somos raza de Abraham. No, hay que ir manos vacías y solo aferrando a Jesús. Y eso es la puerta angosta de que se habla aquí. Sí, yo creo que hay algunas otras formas de querer entrar a la puerta angosta, pero no poder al final. Uno que identifiqué yo, a veces cuando ya creemos en Cristo por mucho tiempo, empezamos a tomar por dado que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Yo creo en Cristo. Y descuidamos nuestra vida espiritual. Dejamos de leer urgente la palabra, no oramos tanto como antes. Tal vez somos más flojos en resistir la tentación y es un camino resbaloso que nos puede llevar, ya cuando se cierra la puerta, nos encontramos afuera. Entonces hay una advertencia ahí para todo creyente. Si, si te descuidas en tu vida espiritual, podrías terminar así también. Ujú. Sí, Manuel, por favor. Sí, Abraham, y también en el mismo verso, cuando algunos le dicen, Señor, pero tú nos enseñaste, te conocíamos. Ujú, Y también es una parte de que la Biblia nos enseña, como dices, no es conocer a Jesús, no es haberle visto o escucharle, es confiar en Él, en sus méritos, en sus promesas. Entonces, lamentablemente, como dice, hay muchas personas que porque han escuchado de Jesús, han visto una que otras cosas, ya la persona cree que tiene una relación con Jesús. Entonces, la relación con Jesús viene por medio de la fe. ujú. Y la fe no es algo que nosotros podemos producir, sino que el Espíritu Santo la da. Entonces, muchas personas, lamentablemente, como creen que pueden autodarse la fe, entonces, como dice, ya la persona entiende que es un cristiano,
porque creen en Cristo, porque han leído la palabra, pero bíblicamente no tienen ninguna relación con Cristo, porque el Espíritu Santo no ha obrado la fe. Entonces, es un tema importantísimo aquí mirar que quien pone la seguridad es el mismo Espíritu Santo por medio de la fe. Sí, sí, excelente. Sí, sí, podemos trasladar eso a nuestro día, ¿verdad? Gente puede decir, pero yo voy a la iglesia, yo este, eh, tengo parientes que son cristianos, yo escuché sobre Jesús, yo creía que Él existía, pero ninguna de esas cosas nos salva, es la confianza en Él como nuestro Salvador que nace de la palabra de Dios. Entonces, sí, sí, buen punto, Manuel, muchas gracias por compartir. Bueno, vamos a ir a algunos apuntes sobre el texto que yo tomé también y podemos compartir las dos cosas lado a lado para seguir volviendo al texto mientras veamos algunas observaciones que yo también apunté. A ver, aquí. Yo escribí el texto mismo en esta hojita y luego apunté algunas preguntas. Ya vamos contestando estas. ¿Por qué según Jesús es angosta la puerta? Porque creo que eso en parte se explica en lo siguiente. Muchos van a tratar de entrar, pero no van a poder. También apunté la pregunta, ¿qué significa hacer todo posible para entrar por la puerta angosta? Pues si la puerta angosta es confiar en Cristo como nuestro Salvador, entonces hacer todo lo posible para seguir confiando en Cristo como tu Salvador. Eso implica priorizar la palabra de Dios en tu vida. Implica también resistir la tentación, no rendirse otra vez al pecado, vivir una vida de arrepentimiento diario. Muy bien. Ah, Vamos a pasar a las preguntas de considerar y consolidar y unos comentarios que tenía sobre estas. Am, sí, yo creo que en los personajes de la historia tenemos dos grupos distintos. Primero hay la advertencia que Jesús está dando a la persona que hizo la pregunta y también a los demás que estaban siguiéndole en ese entonces. Hagan todo lo posible. Y lo interesante es en el versículo 26, perdón, él dice, entonces ustedes comenzarán a decir, qué fuerte, ¿no? Él hablando directamente a los que estaban ahí, dice, ustedes van a estar afuera en el último día cuando se cierra la puerta. Es una forma muy fuerte de advertir contra él. Está diciendo, imagínate, afuera del reino de los cielos, donde a rechinar de dientes y llorar en el último día. Entonces, una forma muy fuerte de llamarles al arrepentimiento y sacudir de ellos ese apatía espiritual que pueden tener en sus corazones. Y luego hay otro grupo de los que sí están entrando. Am, Al final, cuando ustedes vean a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas en el reino de Dios, y luego habrá quienes vengan del oriente, del occidente, del norte, del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Así que ahí vemos, la puerta es angosta, pero está abierta para todos. Y Dios va a traer a gente de todas las naciones para entrar al reino de Dios. Yo creo que ahí vamos a encontrar nuestra buena noticia en este texto, ¿no? Am, Muy bien, seguimos con algunos de los objetos. Jesús está describiendo el reino de Dios en términos terrenales, ¿verdad? Una casa con una puerta, pero hay otras partes en la Biblia donde habla de, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no?
o donde habla de la salvación eterna como un banquete. En Isaías el profeta 25, capítulo 25, es una invitación al banquete que Dios prepara para todos, donde tienen dones gratuitos de la salvación, como un banquete de manjares y vinos. Sí. Ah, otra parte de la Biblia que ustedes pueden leer para entender estos versículos es Mateo 7. Hay enseñanza muy semejante en Mateo 7. Ahí Jesús dice que el camino de la salvación es estrecho, pero es ancho el camino que conduce hacia la destrucción. Y también tiene palabras muy semejantes a lo que está en esta última parte. Habrá quienes en el último día dicen, Señor, Señor, y Jesús le van a decir, no te conozco. Am, Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? En su camino a Jerusalén. Entonces Jesús está tomando un camino largo hacia Jerusalén, haciendo muchas paradas para enseñar en aldeas, en ciudades, en el camino, pero él va a Jerusalén. Bien, el contexto, cuando ocurrió la historia, hay varias palabras fuertes en esta sección. Al principio de este capítulo, él dice, arrepiéntanse o perecerán. Aquí enfrenta oposición de los fariseos, cuenta algunas parábolas y después de esta enseñanza, que es el texto, hay un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Entonces vemos la verdad en estas palabras. Algunos de los judíos, quienes no solamente tenían la ley de Moisés y los profetas, también ahora tenían el mismo ministerio del Salvador entre ellos, no iban a creer. Iban a ser los primeros, pero terminar los últimos. Y algunos de los últimos, los del norte, del sur, del este, del oeste, el Evangelio iba a llegar a ellos, iban a creer y iban a terminar primeros, iban a entrar por la puerta angosta. Juan levantó su mano. Juan, por favor, sí. Una disculpa, me voy a retirar de la clase porque voy a entrar a la otra clase. Ok, Que Dios está los bien. bendiga, que Dios los bendiga, que tengan una bonita noche. Voy a subir la grabación después, si quieren mirar el resto. Excelente. Gracias, Juan. Bien, vamos a pasar a lo principal entonces. El paso 4, vamos a identificar ley y evangelio y un objetivo para este texto. Así que, ¿qué pecado vemos en esta historia que tenemos que confesar en nuestras vidas? ¿Qué piensan? Bueno, ahí dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, Ok. ahí están incluidos todos, hacedores de maldad, todo aquel que no camina con Jesús, pues camina en el lado ancho del Ok. mundo y sus placeres y todo lo demás. Sí, lo interesante es, o sea, los llama hacedores de injusticia, pero ellos mismos describen a sí mismos como si fueran una conexión con Jesús entre ellos. O sea, escuchamos tu enseñanza, comíamos y bebíamos contigo. Entonces, a lo mejor no pensaban que ellos eran tan malos, pero sin fe en Cristo es imposible agradar a Dios. Entonces, escuchan ellos la fuerte condenación. Ustedes son hacedores de maldad. Am, ok. ¿Qué otro pecado podemos identificar en esta historia y confesar en nuestra vida también? Piensa. Sí, Abraham. Ujú. Adelante, Manuel. Sí. Quizás podemos mirar también algo que decías, cuando ya quizás cuando tenemos un tiempo
en el Evangelio quizás no miramos tanto el esforzarnos como Dios nos manda. Como decía, sabemos que es un reto poder explicar de manera correcta y bíblica de que aquí el esforzarse no significa hacer nada para ganar el cielo, pues el cielo está ganado por Cristo ya. Pero Ujú, sí hay una parte que nosotros en agradecimiento deseamos santificar al Señor en nuestras vidas y es alejarnos del pecado. Quizás somos un poco ambivalentes, un poco dubitativos, quizás ya nos relajamos un poco, quizás caemos en algunos que otros pecados y decimos, bueno, Cristo me ha perdonado, quizás un día estoy, mira, hoy no voy para la iglesia porque no me siento en ánimo, entonces pecamos en contra del tercer mandamiento y quizás así pecamos en contra de Dios. De manera, como te digo, teniendo doble ánimo, ya no nos esforzamos tanto, no tenemos ese amor, esa dedicación, esa pasión y honestamente eso no podemos perderlo porque la Biblia misma nos enseña en uno de los evangelios, ahora se me fue la cita, la Biblia dice, esforzaos todos los días. O sea, nuestra lucha con las huestes espirituales no es de un día y el otro podemos descansar. Es todos los días una lucha feroz, una lucha sin cuartel, una lucha entre un enemigo que anda buscando cómo devorar a los hijos de Dios. Entonces, no podemos bajar la guardia. Quizás ujú. no nos hemos esforzado siempre como, como Mire, Dios quiere que vaya. lo hagamos para mantenernos siempre fortalecidos en la palabra y siempre guiados por el Espíritu. Sí, sí, ese fue un pecado que yo identifiqué y yo tengo que confesar y todos tenemos que confesar. Lo puse yo así en mis notas. Yo no siempre tomo en serio la lucha para entrar por la puerta angosta. Jesús dice, hagan todo lo posible. Y considerando lo importante que es la vida eterna, sí, debo hacer eso, pero por mi naturaleza pecaminosa a veces no lo tomo en serio como debo. Y priorizar la palabra en mi vida es una lucha. Tentaciones del diablo de mi carne son una lucha y a veces me descuido en esa lucha. Y sí, muy bien. Yo creo que otro pecado que podríamos confesar, mencionamos que tal vez algunos piensan que por haber escuchado de Cristo van a salvarse, pero realmente están tratando de salvarse en otra forma. Y creo que caemos en pensar así también. Entonces, otro posible pecado que confesar aquí es, suelo poner confianza en otras cosas, mis obras, mi conocimiento de la palabra, mi profesión, soy un misionero, yo llevo a personas a Jesús, pero ¿eso es lo que me va a salvar? De ninguna forma. Pero llego a pensar así a veces que eso me gana algo con Dios. Entonces, Jesús dice, si estamos empezando a confiar en esas cosas, es una falsa seguridad que tenemos. Ya estamos poniéndonos en el peligro de estar fuera de la puerta cuando se cierra y nos llama al arrepentirnos de eso. Muy bien. Bueno, podemos pasar. ¿Dónde vemos el amor de Dios hacia mí en estos versículos? Ya después de mostrarles esta advertencia de Jesús y llamarles al arrepentimiento, tal vez de descuidar su vida espiritual o no tomar en serio la lucha o confiar en otras cosas que Jesús, ¿cómo podemos consolarles? Que sí, son perdonados, que sí, van a ir al cielo por medio de la fe. ¿Dónde vemos eso en estos versículos? Sí, Abraham, creo que en el verso 28, eh, aunque dice al principio, allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿verdad que sí?
para los que rechazaron la gracia y el amor del Señor. Pero ahí mismo dice, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Todos los profetas y todos los creyentes, como habla del norte, sur, este y oeste, y Abraham, habla de Abraham no como una persona que está muerta sin esperanza, sino como un creyente con esperanza. Lo vamos a ver, dice, ustedes vamos a ver a Abraham ahí entonces, ¿por qué? Y esto es por el amor de Cristo, porque Cristo vino y murió y pagó por sus pecados, así como los profetas, así como todos los creyentes que serán traídos a la fe de todas partes del mundo. Esto simplemente es por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, ahí vemos el amor de Cristo pagando por nuestros pecados y haciendo efectivo el cielo para todos los creyentes. Y amén. Sí, sí, la primera parte de estas palabras, y como debe de ser, nos asusta un poco. Y empezamos a preguntar por mis pecados. Voy a quedarme fuera. Ahí en esos últimos versículos tenemos evidencia. No, la puerta está abierta para todos y definitivamente eso incluye a ti. Y, y eso nos da también oportunidad de explicar por qué. Solamente está abierta la puerta para todos porque Cristo pagó por los pecados de todos y vivió una vida perfecta en el lugar de todos. Y sí, yo veo el amor de Dios, su obediencia pasiva. Hay una referencia aquí al principio en su camino a Jerusalén. Sabemos que iba a suceder ahí. Él ya sabía lo que iba a suceder ahí. Iba a pagar por los pecados de todo el mundo y todavía está dirigiendo su camino hacia ahí porque su amor para nosotros anhela salvarnos de nuestros pecados. También se puede utilizar esta descripción espantosa del sufrimiento de ser excluido del reino de los cielos para hablar de que Cristo sufrió eso, el infierno, para nuestros pecados en la cruz. Y Él lo hizo para salvarnos de eso y para abrir esta puerta, para ser esta puerta angosta que es nuestra entrada segura al cielo. Entonces, sí, este texto sí provee muchas oportunidades. ¿Dónde podemos ver la obediencia activa de Cristo aquí? Es decir, Cristo viviendo una vida perfecta en nuestro lugar para salvarnos. Yo veo una oportunidad aquí. Jesús dice, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta. Si el pecado que yo tengo que confesar es, no siempre he tomado eso en serio, no he hecho todo lo posible para cuidar mi vida espiritual. Jesús sí, él vivió perfectamente en ese sentido. Nunca se descuidó en su vida espiritual. Y tenemos muchos ejemplos de eso en los evangelios, pero eso lo hizo en mi lugar como mi sustituto. Y ahora ese manto de la justicia de Cristo me cubre a mí. Dios me da crédito a mí por haber hecho eso, y todo por causa de Jesús. Entonces, si uno quiere compartir la obediencia activa de Cristo en este texto, también puede. Muy bien. Tengo unas otras notas, recomendaciones para compartir más buenas nuevas en esta sección también. Ok, entonces la última pregunta es, y estamos aquí buscando el objetivo del sermón. Con la ley y el evangelio queremos lograr algo en la vida de nuestros creyentes, en su corazón. Entonces, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra a base de este texto? ¿Qué cambio de vida o corazón queremos lograr en nuestros oyentes con este texto? ¿Qué piensan?
Bueno, podemos pedir a Abraham que Dios nos ayude, que nos dé un corazón sincero, pero sobre todo un corazón esforzado, que Ujú. miremos la gracia del Señor, que miremos que Él ha hecho todo perfectamente para nosotros y que al final, ¿qué pasa si nosotros no nos esforzamos? ¿Qué pasa si nosotros incluso renunciamos y abandonamos a Cristo y renunciamos al perdón? A Dios no le pasa nada, a Cristo no le pasa nada. O sea, nosotros vamos a sufrir. Entonces, todo esto, todo lo que Cristo ha hecho, lo ha hecho para nuestro bien. Aquí nosotros somos siempre los receptores de la gracia divina. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Porque lo primero que ganamos, no que ganamos, que tenemos, mejor dicho, es la salvación en Cristo, la tenemos ya. Pero también, ¿cuántas cosas seculares miramos que cuando Dios nos trae a la fe, cambia nuestra vida, no solamente de manera espiritual, también de manera secular, porque somos mejores hijos, mejores padres, mejores seres humanos, o sea, en todo, porque queremos mirar dónde, cuándo y cómo poder agradar a Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a querer agradar a Dios? Siempre, en todo nuestro vivir, nuestro andar, nuestro hablar. Entonces, yo pidiéndole a Dios que me ayude a esforzarme para seguir siempre los caminos y hacer todo lo que le agrada a Él en agradecimiento. Eso nos va a ayudar a, a motivar también a otros para que en agradecimiento al perdón puedan mirar todas estas cosas y pueda servir para nuestro bien en todo el sentido de la palabra. Sí, sí, excelente. Sí, yo puse algo muy semejante como el objetivo. Pido que Dios, por medio de este texto, me ayude a hacer todo lo posible para entrar por la puerta angosta. Y luego puse como explicación, seguir confiando solamente en Jesús como Salvador, tomar en serio la lucha cristiana, y llevarla a cabo en mi vida. Pero sí, creo que eso es lo que Jesús quiere lograr en nosotros y necesitamos su ayuda para hacerlo. Así que es muy bueno pedir eso como el objetivo del texto. Excelente. Bien, entonces sí, podemos hablar un poco sobre un tema para este sermón. Si van a resumir lo que Jesús quiere comunicarnos en este texto en pocas palabras, ¿cómo lo van a hacer? Sería un buen resumen de lo que Jesús quiere comunicarnos en esta sección, en pocas palabras. Bueno, yo diría, Abraham, que Jesús quiere comunicarnos que eh, la salvación no es algo automático, la salvación no es algo que nosotros podamos mirar porque yo fui a una iglesia, porque yo canté un himno, porque yo tengo la Biblia abierta en el medio de mi casa y todos los días leo una hoja y la paso. O sea, la salvación no depende de eso. La salvación depende de que el Espíritu Santo ha obrado la fe en nuestros corazones para que mi confianza ya no esté en mí y en mis obras, en lo que yo pueda hacer. Jesús Ujú. quiere enseñarnos eso, que la salvación viene por medio de Él, que es la puerta, y en ese sentido, que no es tan importante saber cuántos se salvarán. Lo importante es saber que Él me ha salvado a mí por la fe y a todos los que el Espíritu Santo ha obrado la fe en sus corazones también son salvos por esta misma gracia. Más o menos eso podría decir. Sí, sí, me gusta. A lo mejor resumiendo eso en palabras más breves, podríamos decir, Jesús es la puerta al reino de Dios y es angosta, pero está abierta para todos. Am, Eso básicamente resume lo que Jesús dice aquí, ¿verdad? Quiere que entremos por esa puerta angosta que es difícil, y muchos no van a poder, pero está abierta para todos. Y
Sí, por la gracia, por medio de la fe, vamos a entrar. Sí, otra posibilidad sería simplemente tomar esas palabras de Jesús, esforzaos entrar por la puerta angosta. Eso sería buen resumen de lo que Jesús dice aquí también, y se podría ir explicando en el sermón, tanto la ley como el evangelio bajo ese tema. Muy bien. Yo no tenía muchas buenas ideas para un captar de este sermón. Se me vino a la mente, muchas veces queremos algo llamativo del texto y comenzar así. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Eso nos llama la atención, que es una paradoja, o sea, parece al revés. Y tal vez podemos utilizar alguna historia así. En mi vida personal, yo recuerdo en la escuela, la primaria, había una cesta con balón, con pelotas, ¿verdad? Para jugar. Y al momento de recreo, siempre todos los estudiantes corrían hacia ahí para ser los primeros y encontrar la mejor pelota para jugar. Y recuerdo una vez, mi maestro, al ver eso y querer parar esa práctica, Am, él cuando llegó a la fila lo puso al revés. El niño más lento pudo escoger la pelota mejor. Y el que llegó primero quedó en último. Y bueno, es un ejemplo de la vida real que se podría contar y utilizar para ya hablar de Jesús y el significado de esas palabras en esta enseñanza. Am, bien. Ok, ahí yo creo que lo vamos a terminar. ¿Algún comentario final, alguna idea final para compartir con el grupo? Bueno, yo diría que el comentario, esta es una enseñanza para nosotros los creyentes, que no es porque sí, la salvación no la dio el Señor con la obra hecha en la cruz, pero que debemos seguir alimentándonos, así Ujú, como una planta, si usted no la riega, ella no va a dar fruto. ¿Ve? Así somos nosotros. ¿Y cuál es el fruto que vemos? Frutos para enseñar, conocer nosotros, para poder llevar a otros ujú, al camino de la verdad y la vida, como dijo Jesús. Él es el único, Él es el camino, pero ujú, también debemos nosotros prepararnos y pedirle a Él que nos ayude. Por lo menos estos cursos han sido de mucha bendición, el conocer, en meternos verdaderamente en la palabra. Estoy muy apenada porque no me dio tiempo de escudriñar mucho la palabra y no he tenido hoy mucho ejercicio, Abraham, ujú, pero estoy aquí porque realmente la enfermedad pues no me dejó andar mucho. De la vista me operé un ojo y me queda el otro fallo, ujú, pero con el deseo en el corazón de por lo menos escuchar y aprender de ustedes, los que están ahí. Entonces, es que no podemos dormirnos, no podemos, debemos dejar la flojera, ujú, levantarnos. Usted va a salir a las 6, bueno, parece a las 5, pero déle media hora al Señor en oración y leyendo, aunque sea un versículo antes de ir a la calle, al trabajo. ujú. Entonces, porque no somos como los impíos que vamos, ¿verdad? Para adelante sin ver que no. Entonces, hay que navegar en su palabra, conocerla. Ese sería mi comentario. De acuerdo, Emilia, y muchísimas gracias por compartir. Excelente. Bueno, amigos, yo les voy a compartir después de este estudio las notas que yo tomé, los apuntes, para que si les sirve para algo, pueden utilizarlos también para desarrollar sus sermones. Vamos a terminar con la bendición de Dios, entonces. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gracias. Gracias, Gracias, profe. profesor Abraham. Bendiciones. Feliz Gracias a noche. ustedes. Siempre una bendición estudiar la palabra con ustedes. Que tengan buena noche en el Señor, que descansen. Amén. 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 Amén.